así es. Y, y bueno, no sé si va a alcanzar el tiempo para ir más a detalle sobre las cosas que luego dicen, pero hay, hay dos cosas que me llamaron la atención como hija, ¿no? Que Dios me estaba hablando como hija hacia mis papás y como hija suya también. Y es la rebeldía, ¿no? La rebeldía y la obstinación. En el capítulo 1, el versículo 6 dice: esto si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Y luego en el 7 dice: porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado. Y bueno, tú dijiste, ¿no?, que la palabra obstinado, si va a ser referida hacia Dios, claramente no puede ser algo malo, porque Él es el único bueno, pero la obstinación en los seres humanos es algo que creo que luchamos todos, ¿no? Que queremos, sí, es pecaminosa, exacto. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera, incluso cuando no es algo importante. Por ejemplo, ahorita no se me ocurre un ejemplo, pero en cosas que no son importantes, cosas que realmente podría hacerse de una manera u otra, no tiene importancia, pero nosotros siempre queremos que se haga como nosotros decimos, porque pensamos que nuestras ideas son mejores o que podemos tomar mejores decisiones, y sobre todo con nuestros papás, ¿no? Eso es lo que este tiempo el Señor me estuvo hablando: rebeldía, obstinación hacia mis papás. Y claramente eso es una muestra de que muchas veces también soy obstinada y rebelde hacia Dios, ¿no? Como su hija hacia Él. Y eso, claro, si nosotros no estamos obedeciendo a Dios y practicando eso diariamente en nuestras vidas, ¿cómo esperamos que vamos a ser obedientes a nuestros papás? Realmente creo que la obstinación y la rebeldía, bueno, no creo, estoy segura que vienen del orgullo, ¿no? Sí. Y cuando somos obstinados o rebeldes hacia nuestros papás, también estamos pecando contra Dios. Y bueno, hacia otras autoridades también que hay en nuestras vidas, no pueden ser profesores o tal vez de algunas personas que sean mayores que nosotros, que están escuchando esto, tal vez jefes o en caso, no sé, estoy pensando de las mujeres, tal vez sus esposos, no sé. Y que hay que orar realmente mucho para que el Señor cambie eso en nuestras vidas. Es algo con lo que vamos a luchar todo el tiempo, ¿no? Que nos ayude a ser complacientes, en el sentido de que cuando difiramos con otra persona sobre algo que realmente no es importante, la manera en que se haga, podamos aceptar también la manera de hacer las cosas de las otras personas. Y sí, creo que eso era lo que quería decir. Es muy sorprendente lo que nos compartes. Justo
aprovechando el tema que tocaste, ¿no? Del capítulo 1 para poder pasar al capítulo 2, es lo que estás explicándonos en una manera más extensa, ¿no? Y realmente me sorprendió porque me hace recuerdo a Efesios y a Colosenses. En Efesios y en Colosenses se presenta una lista de cómo tenemos que vivir como hijos de luz. Y sobre todo en Efesios, por lo menos, se habla primero a los hijos, luego a los padres, luego a las esposas, luego a los esposos, luego a los siervos. Y pareciese que es como que está separado, ¿no? Entonces, para esto es para esto, es para esto. Y yo a veces leía y decía, ok, de esta parte de la Biblia me sirve hijo y ya, por el momento ese me sirve, decía, ¿no? Pero no me daba cuenta que la Biblia dice, toda la escritura es útil para enseñar toda. Entonces, esa parte no era como que, esto no aplica para mí porque siervo, yo no trabajo, no tengo un jefe, entonces esto no se aplica a mí. Luego, esposa, esto no se aplica a mí. Esposo, todavía no soy esposo. Y así, ¿no? Sucesivamente iba pasando las cosas como si no se aplicasen a mí. Pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Y como para complementar con una experiencia, tanto tu papá como mi papá son ancianos en nuestra iglesia, ¿no? Y yo me acuerdo cuando mi papá lo estaban poniendo a prueba, porque en la iglesia se hace como un periodo de prueba para los ancianos, ¿no? Y el pastor leyó la parte de Timoteo, de 1 Timoteo, donde habla y decía, siempre me voy a acordar de ese versículo, decía, ¿cómo puede gobernar a la iglesia si no puede gobernar su propia casa, ¿no? Y aquí dice que tiene que tener hijos creyentes que den buen ejemplo, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día me miré con mi hermana, nos pusimos un poco reprendidos, ¿no? Porque estábamos siendo piedra de tropiezo para mi papá. Decía yo, ¿qué va a ver la iglesia si yo me comporto mal y no le obedezco y cosas así? No van a pensar que mi papá es capaz de mantener ese cargo, y no es por su culpa, es por mi culpa como hijo, que no estoy obedeciéndole, que no estoy haciéndole caso, que no me estoy y como tú dices, que a veces soy tan obstinado que hago problemas de cualquier cosa y soy una piedra de tropiezo para mi papá, ¿no? Entonces esta parte que pareciese que se dirige solamente a los ancianos, también se dirige a mí, porque es como que Dios me está diciendo, tú como hijo de anciano tienes que ser ayuda para tu papá. Como hijo tienes que ayudarle, obedecerle, acompañarle, ser de apoyo para él, no una piedra de tropiezo, ¿no? Y lo que tú dices es así, realmente a veces como hijos somos piedras de tropiezo, muchas veces por lo obstinados que somos, ¿no? Y como iba diciendo en Efesios, se habla de muchas cosas, pero si miramos, y aquí en Tito va dirigido a lo mismo, porque Pablo es el mismo que escribe ambas cartas, cuando leo la parte de siervos, digo, por ejemplo, no aplica a mí, yo no trabajo, no tengo jefe, pero en el colegio tenía profesores que eran autoridades, tenía maestros, que tenía directores que eran autoridades, y a todos ellos yo también tenía que someterme, ¿no? Y me chocó mucho, ¿no? Lo que dice en el versículo 9 de Tito 2, dice, los esclavos siempre deben obedecer a sus amos y hacer todo lo posible por agradarlos, no deben ser respondones. Y aquí la idea básica es que si tienes una autoridad, el esclavo, su autoridad es su amo, tienes que hacer todo lo posible para agradarlo y no debes ser respondón. Y yo me ponía a pensar, incluso como hijo, mi autoridad es mi papá, mi mamá, y yo a ellos tengo que agradarlos, tengo que ser un buen hijo, y esto no deben ser respondones. Y yo como hijo ahí metiéndole, ¿no?, mis cosas, haciendo problemas, diciéndolo, no, pero esto, no, pero aquello, y la Biblia está diciendo, no debe ser respondón. O el versículo 6, que se dirige específicamente a los jóvenes, dice, del mismo modo anima a los hombres jóvenes a vivir sabiamente, y sé tú mismo
un ejemplo para ellos al hacer todo tipo de buenas acciones. Que todo lo que hagas refleje la integridad y seriedad de tu enseñanza. Sorprendente. Otra vez dirigido hacia nosotros, los jóvenes, en el sentido en el que tú estabas hablando, obediencia a nuestros padres. Tenemos que hacer todo tipo de buenas acciones, ¿no? Y aún más peso para mí, que ahorita estoy hablando sobre eso, ¿no? Y para que mi enseñanza, para que esta enseñanza tenga integridad y seriedad, tengo que vivir. Por eso dice, y sé tú mismo un ejemplo para ellos. Pero claro, si yo en la iglesia estaba comportándome mal, estaba haciendo problemas a mis papás, etcétera, a esa edad, ¿no? De cuántos años habrá sido eso, era muy niño, pero no puede haber eso, ¿no? Y no solamente en la iglesia, cuando los demás me ven, en mi misma integridad de mi casa, en mi intimidad, ahí tampoco puedo ser un hijo desobediente, ¿no? Porque no hay congruencia y muchas veces fallamos, como tú dices, somos muy tercos, no somos obedientes, pero la palabra de Dios aquí nos está llamando a ser hijos obedientes, ¿no? Y me encanta mucho el versículo 10, me encanta mucho, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Es como que la gente nos está viendo, la gente está viendo cómo somos con nuestros padres, cómo somos con nuestros maestros, con nuestros directores, cómo somos como hijos, cómo somos con nuestros hermanos. Nos están viendo. Y si nosotros ven lo mismo que pueden ver en la gente del mundo, ¿dónde está nuestro ejemplo como hijos, no? Y yo creo que una hermosa oración que podríamos hacer al Señor es que nos ayude a ser incluso en eso como Jesús, porque aún Jesús, en las pocas partes que se habla sobre cómo él era como hijo, realmente es asombroso, ¿no? En Lucas capítulo 2, cuando dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en conocimiento de Dios, es como, Señor, ayúdame a ser así. Esa debe ser nuestra oración como jóvenes, ¿no? Señor, ayúdame a ser como Cristo, a crecer no solamente en mi estatura y verme aparentemente por fuera cada vez más maduro, más adulto, no, Señor, ayúdame por dentro a ser más sabio, a entender más de ti, a vivir más para ti, para que pueda con mi vida como hijo y en esta etapa de nuestra vida como hijos, como adolescentes, pueda yo glorificarte a ti y adornar el Evangelio, mostrar a todos que lo que estoy predicando es verdad, que lo que tú haces, Señor, cambia todo. Ayúdame a hacer eso. Esa debe ser nuestra oración como jóvenes, ¿no? Sí, realmente todos estamos en el mismo camino, como dices. A mí me sorprendió cómo se puede aplicar, como tú dices, tanto para un siervo que se sujeta a su autoridad terrenal, como para un hijo, como para una esposa, como para todos, ¿no? Y yendo con eso, hay algo que me gustó mucho, ¿no? Al volver a leer el versículo 4 y 5 de Tito 2, lo que me gustó es que dice, no, las ancianas tienen que enseñar esto a las más jóvenes, y yo puedo decir, entonces yo soy la más joven, yo no tengo que enseñar a nadie porque yo soy joven. Pero siendo yo joven, hay niñas, hay personas, hay mujeres que son más pequeñas que yo, y yo puedo ser de la misma manera, enseñarles de la misma manera, no de la misma manera, porque las ancianas están en otra etapa de su vida, pero yo puedo enseñarles lo mismo, porque como dicen estos versículos, está hablando
del contexto de ellas, que sería como esposas. Pero aunque yo todavía no lo soy, igual todas estas cosas se pueden aplicar, ¿no? Como dice, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y bueno, ahí yo la primera vez que he leído, la verdad, así como tú estabas diciendo, esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero, ¿qué está diciendo ahí? Enseñan a las jóvenes a que amen a quienes, a las personas que estaban más cerca de ellas, o sea, a sus maridos y a sus hijos, a los que están en su propia casa. Entonces, ¿quiénes son los que están en mi propia casa? Mis hermanos, mis papás, son los que están en mi propia casa, ¿no? Y si yo no les amo a ellos, ahora que todavía soy joven, ¿cómo espero que en un futuro voy a amar a esas mismas personas que van a estar en mi casa? Si no ejercito el amor ahora, ¿cómo pienso que luego lo voy a hacer? Así de por arte de magia voy a empezar a amar a las personas que están en mi casa. Realmente es algo que es un hábito, no se va haciendo un hábito. Si yo le trato mal a mi hermano, le trato mal a mi hermana o a mis papás, voy a hacer lo mismo en el futuro con mis hijos, con mi esposo, si es que el Señor quiere que yo tenga, voy a hacer lo mismo con ellos. Y en eso también, ¿no? O ser prudentes, puras, esas dos palabras se aplican, ¿no? Como la palabra prudentes, por ejemplo, también está antes en el versículo 2 del capítulo 2 para los ancianos, que los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes. Y luego en el versículo 6 exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Y en el versículo 5 se está repitiendo la misma palabra, ¿no? Entonces la prudencia también es algo que no solamente se aplica para las personas que se está hablando en este versículo, o puras, hacendosas en el hogar, era otra cosa. Que si yo ahora que estoy viviendo con mis papás, no ayudo en mi casa, no estoy acostumbrada a ayudar a mi mamá en las cosas de la casa, ¿cómo pienso que luego yo lo voy a hacer por mi cuenta? ¿Cómo pienso que ahora siendo ociosa y estando interesada solamente en las cosas como mis estudios o incluso puede llegar a ser, ¿no? Como si nuestro ministerio o lo que servimos en la iglesia se empieza a tomar un lugar que no corresponde que tenga en nuestras vidas y se vuelve todo para nosotros, descuidando también nuestras casas como jóvenes. ¿Cómo pensamos que luego en un futuro de la nada voy a ser hacendosa en mi casa, por ejemplo? O amables también, eso es otra característica que nos dice a todos, ¿no? Ser amable. Y sujetas a sus maridos es su autoridad terrenal que Dios ha puesto, ¿no? Entonces esos son mis papás. Y luego al final te das cuenta que todas estas virtudes que mencionan estos versículos, uno tiene que empezar a vivirlo desde ahora, ¿no? Y como tú decías, siempre dependemos de Dios para ordenar nuestras vidas, y la razón por la que muchas veces no lo hacemos es porque estamos tratando de hacerlo en nuestras fuerzas. Entonces, realmente es mi oración que el Señor nos ayude a todos a no solamente ser oidores y habladores también, sino hacedores. Y sí, eso es lo que quería decir. Wow. No, ejemplos así hay en toda la Biblia, de verdad.